Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es Radio Revelación de Ciudad del Este, primera radioemisora católica del este del país, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del kilómetro 7, Ciudad Nueva. Hay una voz que nace lejos, cruzando ríos y desiertos, y esparciendo por el viento, llegando hasta tu corazón. Es una palabra que te alienta, te anima, te da fuerza, en cada día y noche entera, te acompaña sin cesar. Esta es tu radio amiga, con su voz te da alegría, contigo está todo el día. En el trabajo, en el estudio, en el hogar y en todas partes está Revelación FM 87.5 FM, Radio Revelación. Transmitimos en la 87.5 FM, también en la plataforma del Facebook Radio Revelación FM, a través de la TV online y aplicativo WBBM Online para el país y el mundo, desde Ciudad del Este, Paraguay. Revelación FM, Radio Católica, anuncia su próximo programa. Reflexionando con Jesús, con el hermano Juan Pablo Cardoso. Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciendes en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo Señor nuestro, que así sea. Amén. Señor, ábreme mi labio, y mi boca anunciará tus alabanzas. Oh Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yamaña Peruña, Nerembia, por reflexionando con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Baisha Papeneco de Mientero Betea. Por la gracia y por la misericordia de Dios, mis queridos hermanos, ya les coco oportunidad por ahí. Vamos a mío, PM, el mensaje de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, la buena noticia. Apeare ñame de aguille, de rutupame, de agradecimiento, porque de Él viene toda la gracia, toda la bendición. Jaja epe omboca tu vagina enteromba entero y tema y que tu jamaisha o sea adelante. Así que en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, queremos empezar esta programación que lleva el nombre de Reflexionando con Jesús. Maitei entero eteas, hermano Cuera, o Orerendú, Bajinaco, Ciudad del Este y alrededores a través de la 87.5 Revelación FM o transmití Bajina desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del kilómetro 7, Ciudad Nueva, Ciudad del Este, Paraguay. Jaupei Santeaveí
y Catujina Oime Orerendumía a través de la aplicación de la radio. Ha Facebook Pibe Avei. Ñaneneta Paraguay, Teta Ambué. Los 5 continentes y voy a pedir hermano. Entonces, con ambas ñan de Agüille, ñan de Yara, porque un bocatú, hay que tu abuela ña compartió ñan de acuerda con programación. Ñan de Maiteía veí a toda la gente de Mauricio José Troche y alrededores. Ñan de Nojena, la 87.7 Revelación FM. De Mauricio José Troche al aire ABI en esa zona. Por lo tanto, ñan de Agüille, ñan de agradecimiento a nuestro querido hermano Leonor Martínez, Jaevagina, el coordinador de la radio, el director de la radio Revelación FM de Mauricio José Troche. Entonces, nuestro saludo cordial a toda la gente. Orerendumía, Upego, Tolado, Independencia, Felipe Cardoso, Cazapá, Tabaí, Coronel Oviedo, Caguazú, Umiaña, Nerendújina, a través de la 87.7 Revelación FM de Mauricio José Troche. Entonces, voy a pavés, hermano Cuera, con alegría, con entusiasmo. Ñamaña Puruña, Nerembiapó. Baela, ya pota vagina, yepa, ya leeta gina la Sagrada Escritura, o corresponde vagina con este día, miércoles, serán a las 7, imagina, yepa, miércoles 6 de mayo, miércoles 6 de mayo. La Santa Madre Iglesia Católica, Omotenón de Jaisañandebe, algunos hechos de pan de la palabra, o sino que tu lectura cotidiana, la lectura del día, jaupeañan de ya leeta, la primera lectura, el Salmo, ya leeta el Evangelio, ya compartí, ya reflexiona. Cuaracoape, de allá ya podemos añanaño, porque ya nemoinú, ya hermano en Cristo, Diego Brites, 3-4 veces más ñane putimomí, ñane moinuja, o reflexionar, ñane nivel la palabra de Dios. Entonces ya saluda a mi chupeco miércoles, pero por allá ve. Buen día, hermano Diego, paneco de mis hermanos queridos. Buen día, amable oyente de la 87.5, hermano Wilson, Juan Pablo. Bendecido por la gracia de Dios y gracias por la invitación, Juan Pablo. Muy bien, gracias debe haber, hermano Diego, porque acepta. Se mandó a no sé, primer encuentro en Yareco, se jande Yareco, retiro, vea, lleva. Ya peñan de Yarape, ella pone ese instrumento. Ñande que acogina, pero ñande ya, ñande Yarape, ella pomina ese instrumento. Jamba con el instrumento. Japean o japeñeime en la viña del Señor. Jape oña presenta a mí, a veces coña nereno y que capilla jaro, que yo mina hermano ya predica a mí. Jaya jaña y me presente. Upeaco hice la cia, yepa, no ni negáis. Entonces, pues ahora yo topa hermano Diego, ni jaja, eso hermano ya mina, si muy la radio, ja con mucho gusto. Entonces, peare a de hermano Diego, ja. Me harán de ahí, pero veí porque el cuaque me imagina en la viña del Señor, sino muy bien. Entonces, llamamos a mí el número de la radio y que todos ya hermano Cuera, Nerenduba, Orucañan de mensaje de audio, de texto, o sino que tú inclusive y que tú no hija ñemonguetan bukumi. Llamamos a mí también. El número de la radio vaginal 0981-648-955. A repetir, mita PM. 0981-648-955. Ya recuerda ver la línea personal a mi teléfono. Japeaja es 0973-507-434. Ya repetí, mita PM. 0973-507-434. Ajá, es los números de el teléfono de la radio y que tomamos ya peña comunica mí, oren dive perucaure pene mensaje,
Haupechan de Aveilla, imagina Facebook abierto, ya compartí, imagina, ya está, imagina la gente, hermano Diego, me enderezaba. Recuerda hoy más acostumbrado, Gina, o pues jarebe, miércoles ya ve, recuerda prepararla y matemí, o verú y me arango, o pues la patrona, ni marido, ni cuña cara hija, ni anerendu, y que todos o reflexionar, ni anendive con palabra de Dios. Entonces, interesante. A esa a Belloña conecta Gina, Portal del Este, Portal CDE. Entonces, supimos venían de Abuyeja, hoy que vos ñanembo yo ayujina, getata pisañan de shahina erupive. Entonces, Abuye, ve al pelo y o sea, o significa hina, ya para hermano Wilson que humiañan de jaja o gusta super la programación. Así que, Abuye, a Portal CDE, ABI, oye, conecta a muy bien. Vamos a examinar las lecturas que hoy vamos a leer y compartir, reflexionar. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 al 6. Recomienda y tengo ese ñandera pichacuera, hermano Diego, con Hechos de los Apóstoles, ya lee mi jama, desde el capítulo 1, interesante, ya y cuajamuan va ella pa ona securi la ñande iglesia, va ella pa ocresecuri, jo urei, va y terapa y fácil pa la cosa, y la urei de más, persecución, yeyucá, martirio, sangre, pero donde hay porio huevía. Va heriendo hueví, porque están llenos del Espíritu Santo. Ñande yarome, ñande fuerza que viene de los altos. Jape, ñande añuavo, jinape Espíritu Santo. Oye, desaparece más el miedo, la vergüenza, ñande por ibeima. Sino ya queremos predicar a Cristo vivo. Japeado yehueco becuera, entonces ya hay cuamiarango. Porque muchas veces coñan de ya hipotado ya predicar ya debe toda bendición, salud, prosperidad. Y ahora con la upesañón de la cristiano y pire atana veicu tatuiza lleva hermano Diego. Y ya pe atana o cuara veí la en la persecución. Entonces la hipona ya vente la yaceita o la ñande ya la vengo muy que te ya, porque no hay caminos sin piedras ahí. Bueno, algo ñaño que también te recomienda a mí yo pescuera ya leepe libros de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Salmo 121 ya le imagina cantado insane mareco y Wilson. Y el hermano Wilson, vamos con alegría a las casas del Señor. Vamos con alegría a las casas del Señor. Peaja es la antífona. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Ya repetida veis. Hoy que vamos a leer y compartir es del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Entonces, Roger prepara mi allá con hermano Diego, nive, hermano Wilson, o moiteñan de petit, alabanza, rori, poraña, genduta, ya llevo leavo el hermano Diego, o leetañan de la primera lectura, ña genduta salmo cantado, ya leeta el evangelio, jaña compartima uperire. ña genduca tu pura hey, hermano Wilson. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Y otros me dicen que ya se han ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucho
mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. 87.5 FM. Sientes ya muy cansado en el camino abandonado y piensas que ya a nadie puedes recurrir. Ya no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño que de la madre tú sabes puedes recibir. Y date cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar, la fuerza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Hallarás respuesta. Abrís tus oídos y tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas, venidas de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, y por fin se decidió que ambos junto con algunos otros subieran a Jerusalén para tratar esta situación con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y los obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den frutos abundantes y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, maisha pa peneco por amamintepa.
Primera página dispuesto a compartir las palabras de Dios del día de hoy miércoles 6 de mayo. Así que apave mandeca tus abuelos a compartir mis hermanos fuera coñan de yara marandu poná la palabra de Dios, el evangelio. Haye que mandivo y hermano Diego con primera lectura. Ya le cuevo hina y me está en cuenta epaloico vagina en este pasaje de la Biblia. Y peisa. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Y la predica fuera y cuey ayer para hermano leo con a gente judíos acuerdan o iba a pendiente de Moisés, pero ñande yeikua que Jesucristo o ujahue a Jesucristo o uno guarea yepa o se llama otra cosa oye yapuana la circuncisión ñande yaracuri o permitía yepa hermano Diego o inamo guareji cuejina pe desiertore y que tu jamás chape mi mitad oñe circuncida va ella upea que ingo chupeo ye corta jape mitad y pilín y prepucio jaupea oñe sangra oye ofreceñan de yarape entonces oñe señala para Dios es en el Antiguo Testamento y en ella o permití o coco ambas pero mis judíos no calentáis su becuera la Jesucristo yeyu quiere decir que acuerda o seguipe costumbre. Sin embargo Jesucristo ya topa yepa en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19 el hermano Diego le emita ñande y que tu avanzas ñañi mongetamico amba eres esa camija ñandebe porque con ata pisá o predicama el lado predicas y cuey y su becuera pena peñe circuncida iramos da por y forma pelle salvado da pelle salvamos ay entonces no compactáis la Jesucristo enseñanza reje oño con otras y cuey peare con los apóstoles entonces ña gendumita va epa Jesucristo la nueva enseñanza o guerúa antes que oyupi al cielo después de su resurrección oyupita maramo al cielo on carga y discípulo cuera pemba epa o yapova en aja de cuera y los discípulos ya obedecemos a Cristo ya os llama de lado la circuncisión que es del Antiguo Testamento entonces ya hay cuata ñandea veija ña reflexiona mi jamás ñandu mi hermano Diego. San Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en cuenta la enseñanza o gueruba con atapisa no considiri la enseñanza Jesucristo o Jesucristo o gueruma pe predicata el evangelio o creeva o bautizata en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o yapoa o salvata. Es diferente. Hermano Diego que es diferente o sea, eran dos ya seipe costumbre tuya, dos despojasei va eres porque no aceptáis guetería de cuera ser cristiano. Así no aceptáis guetería de cuera a Cristo. La nueva alianza. La nueva alianza, el nuevo ese vio ya y sí, la nueva alianza que Cristo vino para unirnos con el Padre. Bueno,
Entonces, ya pillamos ayer para hermano Diego que no compartáis, no íbamos ahí, de acuerdo, posiblemente no íbamos ahí, entonces ya seguitas allá, ya revisa mimba, es para lo que va. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Pablo a Bernabé no iban de acuerdo por la enseñanza de esta gente. Peñañeme esta hermano cuera. Ñañeme emita en cuenta ñande abey. O predicar a la gente. Supuestamente uñan de yararera, supuestamente uñan de yararera, pero o predicar con la verdad, nahaniri, do predicáis la verdad verdadera, la que viene de Cristo. Entonces, Pablo y Bernabé, que son discípulos de Jesucristo, no está de acuerdo con ellos por la enseñanza que ellos vinieron a anunciar. No está de acuerdo. Por eso dice la Sagrada Escritura, agitación tu iba a Pablo y Bernabé o yo discutí en diecuera vivamente. Jamás era con la ya yo discutí, hermano Diego, porque no hay de acuerdo. O si no, digo, o imponaja ya seguí, tú. La o imponáramos ya seguinte más. Pero la o ibaíramos. No hay de acuerdo. Y acá debe suceder que uno está en la verdad y otro en la mentira. Jamás la oíta mala oíta en la verdad. Mi discípulo de Jesucristo, porque Jacuera fue enseñado por Jesucristo. Jañahenduma, hermano Diego, leñan de Beayepa, va epa el encargue de Jesús a sus discípulos. La circuncisión ya va a quedar atrás, sino ahora la palabra de Dios, primer lugar, escuchar, creer y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en la casa de Nicodemo, hermano de Diego, de nacer en el Peurupi veja Espíritu Santo rupi de salvamos. Entonces, la fuente de la salvación es el bautismo, no es la circuncisión. Entonces, Oberusea implantar una mala enseñanza, una mala doctrina dentro de la iglesia, y la iglesia jamás va a permitir. Por eso se discutieron con ellos. Ayer, hermano Dios, o yo discutí, no irupí de acuerdo por la enseñanza que ellos querían venir a implantar en la iglesia. Entonces, no están de acuerdo. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Hubo mi otro grupo, media verdad ya, Juan Pablo. Media verdad. Media verdad. Y la verdad entera. O peor causa la discusión allá. Ya tengo ve paraguayos, ahí se llanela ya el... Oye, discutí ya, hoy cobailento y Juan Pablo, que se ya entende. Ya no de cotima el concepto de la discusión, no lleva. Sino que avivamente, oye, monguetai, güey. Y güey, oye, un de acuerdo, ya jana, ya embollamos y te. Ya cati soluciones. Entonces, oye, pues, güey. Y por fin, quiere decir que se llegó a un acuerdo, pealanderia. Se decidió que ambos, junto con algunos y otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Coapengo oñembojera, hermano Leope, primer concilio. Peteñe mongueta guasuji cuey oyapó presbítero, mis discípulos, la gente de la iglesia
oyupi hikwei Jerusalén peja upepe o tratata hikwei con cuestión, porque no hay ni de acuerdo. No hay ni de acuerdo. Entonces, hasta hoy en día, hermano Diego, en la iglesia va a haber diferencia de idea, muchas otras cosas, pero por eso y para eso, hasta hoy en día, o seguipe concilio, oñenguatipa y cuera, obispo cuera, cardenal, el papa, o discutir, pero eres agüey, chandena, epe discusión, o puajama, o acá en güey, sino homo y ponajama pecosa, homo y ponajama, y siempre bajo la luz del Espíritu Santo, upea ñandela yagüera jabana en cuenta, que el Espíritu Santo o actúa a través de la persona de ellos para que todas las cosas o se llama a luz. La ñande yara rembia poucapú, la ñande yara rembi potá, yepa hermano Diego, porque ya muchas veces surgí ideas diferentes. Nos hace copeisa a pensar, Hana ñeimei de acuerdo o no coincidir. Entonces, oye, cada forma de hablar y bajo la luz del Espíritu Santo ya es agüeya, estoy copeñan de yara rembi potá. No hay por nada para pensar, hermano Dios. De hoy para mí ahora ese porque ni en la iglesia peco muchas veces hoy mimi la discusión, hoy tante hoy por el bien, porque a través de eso ñaño mongueta, yaguapú ñaño mongueta, ñaño gendú, upeisáramos Espíritu Santo o autúa. Pero a veces coñan de soberbio y tereima, o catuningo nas ánimo, hay mantea ayer para hermano Dios. Caso. Ñan de soberbio, ñan de orgulloso, upeaje y seina yepa que ñan es sensible, vanajá, ya vanajá el Espíritu Santo o autúa. A veces coñan de capilla, pero hermano Diego, ya le diferencia con el coordinador, con el país, con el catequista, ya le diferencia. Entonces, él ya pone ya guapuña, ni monguetana y por otra cosa, ya pone ya guapuña, ni monguetana. Ella no la ya ni monguetana. Ya se de oyupe, ya me oyupe oportunidad, porque muchas veces, y no sé nada, las ahorita donde dejamos antes. Entonces, ella pico el Espíritu Santo o autuata, peisa ñan de soberbio, oramos ayer para hermano Dios, donde catumo aingo. O autuar el Espíritu Santo ñanderu pibe, porque nañame en oportunidad. Japea con muchas veces oico, pues ambuero, inacuri hermano León Díaz Yepa, muchas veces oñeme ñandebe oportunidad en nuestra iglesia, en nuestra capilla, hoy con mi jaguán ñande catequista o cualquier otra cosa. Un el día ya upila ñande cuaderno, la ñande libro y las páginas. Pero arirupi ya agarra, quiere decir que nañame en chupe oportunidad ya para entonces el Espíritu Santo debe actuar en las personas para que ñande yara o ya pojama ñande jehui verdaderamente útil, porque deja ser hermano Diego ñande oyente cuera ñandeja evana instrumento de Dios, pero peana a repetida, ya se llaman a autuar ñande pupe el Espíritu Santo. Japeamba ella no autuata, ñande humilde, ñande sencillo, ramo año y te, porque a repetida. De soberbio, de orgulloso ramo, de ahí porimos, ahí voy, no conversación. Ella me coña guapuita ñañe monguetami, ñaño endumí, haya emi hacengo ayabura, hacengo ayabura. Ya llegué chacua. Entonces, es interesante, hermano Diego, interesante. Interesante. Bueno, entonces yo ya poco a apóstoles con esta gente. No íbamos de acuerdo y o yupi Jerusalén, pepe oñema saca y chupecuera. Aprende y por hermano Leo, pero ya leéramos Sagrada Escritura, ya topata que
la escuela se iba a escuela, ya no llegó a Javeima en cuenta la circuncisión. Oye, y ama, oye, y ata. Ya seguimos a ver, ñande pe costumbre coa, sino ñande ya seguita más con Jesús se iba a ñandebe, ya lleva bautizada más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así mismo. Entonces ya no hay necesidad de circuncidar, sino que ya lleva bautizada. ¿No hay bonapa? Bueno, de coy para unas cositas, y hermano Diego. Ya miega tú. Bueno, lo que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Y imagina, hermano Diego, con a gente oja saqueo de jaecuera oja saco a dos lugares, Fenicia, Samaria, jaecuera oja sa, jape oja saqueo jaecuera o predicar a Jesús. O me como a mi hogar, no ver, catupio me sende en mí. Ja, sin hay por el problema, o veruo su pepe, o ya agarra coja, o predicama, hermano Diego, Jesucristo, que Jesucristo es verdaderamente el Mesías, que vino, que murió, que resucitó, peaja, no güero kininini, jaumi, gente, ese pico ya es pagano, o abrazar la fe por la predicación de ellos. O me nego a predicar sobre 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Jaupeape, muchas personas se convirtieron a Jesús, a Dios, aceptaron la fe. Japea o joja de cuera o compartir, o hay hija de cuera, hermano Diego, porque la conversión omaje hasta los paganos. Pero y chupecuera mediante la predicación de ellos. Así mismo. La predicación. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz en San Pablo. La palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca de Isaías. Y imagina, por tan sencilla que es la palabra, pero la gente, gracias a la predicación de ellos abrazaron la fe en Cristo. Japea jaecuera ojo yehu omombe uo yupe o transmití. Ja obu ay tereiji cuey, hermano Diego. O me tengo yo abrazar aleluya, gloria al Señor. Entonces, oguero aja escuela y hermano Diego, oguero aja escuela, mi pagano, mi publicano, gentil o abrazar la fe en Cristo. Entonces, con ambas es un misterio, hermano, va ereje porque Jesús en persona o ucuri o predicáis su pecuera. Algunos imaginan cuando María Membi, cuando José era más donde hay carpintero a Pegua o Causape tenía escándalos, no creyeron en él y Jesús no podía hacer nada. Milagro no podía hacer maere porque no llovía, fíjense. Pero sin embargo, paganos, publicanos, gentil, por la predicación de ellos abrazaron la fe. Y misterioso la lleva hermano Diego, y misterioso. Entonces, ñandeben maná en este tiempo, o ya poina 2000 y pocos años la Jesús pero gracias a la palabra de Dios es que es viva y eficaz. Deja seña y me coabe. Ñan hermano cuera hoy ya pues acabe. Ñan hermano cuera y la palabra de Dios. Ñan hermano cuera o gendupe ñan de yarañe o fortalecer su pecuera y fe. Y esa es la única medio, hermano Diego, hermanos oyentes,
A través de la escucha de la palabra de Dios, nosotros podemos abrazar la fe. Y sin la fe, va a ser que ya bautizata, va a ser que ya creeta, va a ser que ya pota, va a ser que ya obedeceta, ya obedecemos ahí por falta de fe. Jamba eres ya con la falta de fe, por falta de la escucha de la palabra de Dios. Porque con la gente o hindú, ja o cree. Ja pecoña ñe por andu mi ñande. Ña hindú pico ñande la ñande yarañe, Haña henduramo picoña me enchupé el poder de entrar en nuestro corazón. Porque a veces con ya henduco ape jaosenco ape. Upeango y se nada ya obedece y naña ne interesai. Pero sin embargo, ña hendú, ña ne interesa, ña me enchupé el poder jaupea o ya por milagro ña nderecobepe. Va a milagro, o transformar ñanderecobe, o transformar ñanderecobe, hermano Diego, la palabra de Dios. Así mismo, Juan Pablo. Muy bien. Entonces, y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. En duda cueñan de yarañe o ñe convertí a Cristo. Esto causó una gran alegría y todos los hermanos a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros. Cosa interesante, hermano Diego. Ya pues acá por a mí. Porque a veces doy coñan de tu paojare. A veces doy coñan de tu paojare. Jape, peñe me está en cuenta ni en apellecer hermano Juan Pablo. Copice treí y nañan de najanire. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros. Y usted tengo ya jape tu pao, hermano Diego. Jape en Guajembo de recibir alguno. Jato es su capaboín de hermano ne asiento. Es a saca a tus hermanos, es guapuca a tus hermanos. Bien recibido. Bien recibido por la iglesia. Y por ahí teco amba, ella practica. Porque ñandego es la iglesia. Ñandego es la tu pao gua. Entonces, Pucabí petañanera arojina pepa y Pucabí petañanera arope ministro, Pucabí petañanera arojina ñan hermano cuera, tañan de guiar, tañan de dirigir, baixeite con ñan sentí ponata. Pero ya jaramos ya topato vacío. Es diferencia picoí, tal vez de roga güey ese hoy nato vacío pe ese discusión pope ja ejo llevar en guajetu paope. A la misma el ambiente, ¿qué diferencia va a haber en nuestra iglesia? ¿Qué diferencia va a echar amor pico la yajata vagina ya practicar? Va a echar amor pico la yajata vaya a recibir, ya recibir a moto vasipe. Pucavipe na ya yo recibí ayer para ser hermano cuera. Ya practica mina, ñeñeme en cuenta ma echa pa curipe jaecuera o recibí su pecuera a repetita PM anijagua peyesere hina hermano Juan Pablo otro paciente hina oñe emijagua cierto pero ya eran la cierto gua a repetimita cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros. Hoy me nego a te oñe sentí pona, oñe sentí joga peguaisa, va even oñe negáis huico ape oñe apenemba ese hermano peja saca tu ya guapumi, jau peña ñe mongetata, co ape oñe uno saco ape oñe hina, ya tengo pecha. Y uto tengo peoga ajeno pe yepe ya yepa hermano Diego, ya recibí pona. Pero la o se oía moite portón pende recibí, jato va pucure jebe. Va ella pico ni lengua geseta, va ella pico rey queseta peape ogape. Entonces,
con interesante hina ñañe sentí ponara ningo petu pao pe ayepa ya yo güero jorimi ya pucamio yupe ñañe mio yupe ya yo saludo a mí ya yo abrazo a mí ñañe interesa por la otra persona o pesa sea tu página coaco parte pero hermano Dios y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos, pero se levantaron, hey, algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe. Mi secta, wow, los fariseos habían o abrazar la fe en Cristo, pero él hay problema, do poisei la y costumbre, güey, do aceptasei la nueva enseñanza de Cristo, entonces jataja escuela la y costumbre la enseñanza de la escuela y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Peja escuela la enseñanza, hermano Dios. Peja escuela cosa y cota o no ingreseja escuela en la iglesia su costumbre. La iglesia pico permití. No. No permití porque no es la enseñanza de Cristo. No es la enseñanza de Cristo. Cristo tiene su enseñanza o una nueva enseñanza. Lleva que algunas cosas. Por eso y esta es la nueva alianza. Muy bien, ya continúa Catú entonces. Y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Oñe reunía los presbíteros y los discípulos quisquillosamente o analizaban a escuela coja mi secta de fariseos o uajina o menguese en la iglesia. Ja eleve la Sagrada Escritura ja e cuatamba epalo y coba. Alleva, hermano Dios. Así mismo, Juan Pablo, eres Ashande al principio de nuestra reflexión. Ereina la orella yepa, se andó a ver de leer Hechos de los Apóstoles. Ya leí mi ama. En mi arandú, mi llené con y el Evangelio del Espíritu Santo. Ombojera a Hechos de los Apóstoles. Ya sabes, vuelvo a resaltar la fe de los primeros discípulos, los apóstoles, Pedro, Pablo, Esteban, muchos de ellos que resaltan la fe y la entrega y la perseverancia de cada uno de ellos. En este tiempo que vivimos nosotros, la iglesia nos va hablando a través de su palabra, a través de la iglesia, que es madre y maestra. En estos tiempos, oyente Juan Pablo, a través de la escritura. Tal vez de Yara enseñan, hermanos, que vamos a vivir momentos, tiempos difíciles. A veces y topata a situación pequeña y media de acuerdo en algunos puntos que hemos de discutir allá. Y que nosotros debemos de ser esa llave evangelio y incircunciso de corazón en eso vaya. Pene corazón hasta ando ahí en eso que el orgullo es el veneno a veces dentro de la iglesia que nos oprime, que no permite que el Espíritu Santo sea alabado y obedecido en la iglesia, en las comunidades, en la familia, en los catequistas. El Espíritu Santo, el mayor orgullo, Juan Pablo, oyente, es ocupar el lugar que no nos corresponde. Es ajeno. Ese es el mayor orgullo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos viviendo en un tiempo donde muchas personas hoy se apropian de la gracia de Dios.
Oñemomba de la gracia de Dios que vivimos en la iglesia. Oñemomba de los sacramentos. Oñemomba de la capilla. Oñemomba de muchas cosas. Eso no son nuestros. Nada es nuestro. Es todo de Dios. Pero ese ya está Juan Pablo, oyente, que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nosotros nos dejamos que el Señor mismo actúe en nosotros. Claramente nunca nos llamamos a IPTI acuerdo. Ya hemos la ñande yara, oñe carama, ñete ñande ya je. Haupea ñande ya permitió mando y cota. Ñande ya abriéramos a la gracia de Dios. Es posible, Juan Pablo. Así mismo. Entonces, ponete con ñajendu va ko arakoa pe ayepa va ella pa raka ayepa oye, predicar la palabra de Dios, oye, predicar a Cristo, oye, obviar a la gente, oye, someter a la gente a los discípulos, a los presbíteros, peja de cuera o predicar jaisha o seguir de cuera. Pero sin embargo, ñajendu, o algún grupo había o abrazaba supuestamente la fe, pero ellos no querían dejar su costumbre, seguían a predicar la circuncisión. Cosa que ya para Cristo optaba en el segundo lugar ayepa porque una nueva enseñanza y a los discípulos ayepa ojotaramoguare y supercuera han a PJP predicar mundo tuishacue o creeba viveo y bautizata en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oye salvata. Así mismo. Veima de la circuncisión, entonces, mi apóstol, discípulo, ayepa, y los presbíteros que tenían que vivir bajo la enseñanza de Jesús, ya no está de acuerdo con la enseñanza que ellos querían meter en la iglesia. Así mismo. Entonces, yejazo, otra mantengo ayepa, hermano, en una mala palabra. Oye, pulí, no. Dejemos a ver más pecha. Anga ñande ya predicata la palabra de Dios a la creía oye bautizata en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Japea la oye salvata. Daja eijina la pempe yejaisha la oñe circuncidad. Va pico dice la oñe circuncidad, pero la iconación jatabe. Entonces coaja es la enseñanza pues ñandeja cristiano, ñandeja apostólico. Entonces, pea la ñan de fe, upea guiñan de ya lleva bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya somos cristianos, somos creyentes, creemos en Cristo Jesús. ¿Hoy ponaba? Hoy pona. Bueno, entonces, ya en duda te pura hey, hermano Wilson, ya llevo leabo, ya le emitan de mensaje, cuera, uñen de una mensaje de texto, de audio, ya leeta, ya compartí, japeye que en evangelio, ya en pura hey. 87.5 FM. Revelación. Frecuencia modulada. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? El de manos limpias y de un corazón puro, que no es vanidoso
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario 87.5 FM. para adorar. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad, quita y dame tu amor. Oh, limpia mis manos y mi corazón, mi vanidad, quita y dame tu amor. Muy bien, son las 7 de la mañana más 42 minutos. Ya recó algunos mensajes, ya le miña, compartí miña no yente cuera nivel. Leonor Martínez, buenos días, hermanos. Saludo fraterno para todos desde Mauricio José Troche. Gracias, mante hermano Leonor, bohija, oñane conecta, imagina. Con la 87.7 Revelación FM de Mauricio José Troche. Agüillemante por este servicio, hermano Leonor. Benita Paredes, buenos días, hermano, desde Asunción, ñandebe, ñan hermana Benita Paredes. Agüillemante, hermana. Egidio Benítez, buen día, hermanos. Algo siempre ya pues acá desde el kilómetro 8.5 ña nerendúa voy ña conectaba. Elena González, buen día, hermanos. El lunes no lo escuché, me desperté muy tarde después del retiro, que por cierto fue tan hermoso y edificante, y le llega a las personas. Las prédicas de los hermanos nos ayudó bastante espiritualmente. A todos los que participamos en ese bendito retiro, hermano Juan Pablo, gracias por todo. Y agradezco a todos los servidores. Nos recibió tan bien y nos sirvió con amor. Elena González, ha querido participar en el nivel, hermano Diego, retiro de 15 años en la comunidad Santa Teresita del Niño Jesús. Gracias, mante Elena, por confiar. Confía en mis abuelos de la comunidad Santa Teresita. Ciertamente esta idea ya mandé la hija ñamombe. Muy bien. Diosnel Barreto. Buen día, hermano. Te saluda Diosnel Barreto del kilómetro 11. A caray, bate a mandar, dice hermano. Entonces, a Diosnel Barreto, ya pues acá, vecina. Emerenciana Díaz, saludos desde mi trabajo. De Brasil estoy escuchando. Brasil vive ña nerendújina, ña hermana Emerenciana Díaz. Muchas gracias, mante. Clara Coronel. Buenos días, hermano. Bendición desde Cacupé. Te escucho. Ñembo de mí que no eres Cacupé, vive. Capital espiritual, goye, eso voy a llevar. Peñembo es mi mípico, hermana Clara. Oreco, pero ñembo, ciudad del este, gracias a Dios. Ñembo, mi miesteco. Seguramente, peñembo, Cacupé, vive, ñen decir tu pasé. Goí, Cacupepe, ayer para Jaupe, vive, me harán o interceder mi mieste, orejeñan de Siguazú. Muy bien. Agüillemante entero vetea, con a ñandera pichacuera, orucañan de, a través del texto. Cuando añadiendo está audio, ya recuerdo, hermano Wilson, desde el estudio 1, como y mi hermano Wilson. Buen día, hermano Juan Pablo, ser la hermana iluminada de Santa Teresita, pues saluda a mí, siempre añeñembo de Paguazú, Yujé,
Y sí, ñande pa icuera, vendereje o paitere. Ente ovete, aguipora, hermanos, hermanas, cuera en Cristo Jesús. Saluda, y que tú bañas en tu pequeña alabanza, se saludan con anga, hermano, porque hace esta sapo y hermano. Bendiciones que iluminar desde casa, paja, hermano Wilson, ella en tu camino que nació de petit, alabanza, ya se engueo tamante mango porque el tema con la ñande hora. Hermano Dios Nel venía por andumo, otro para curia carago, mondai, beja y mondai, otro lado, kilómetro 11 mondai, y beja, ñande saluda. Muy bien. Agradecido a todos, Peruca se veo, Peruca vea, tú la ven el mensaje, ya le está, o pa cuesteo, anga. Oí mapa. Bueno, ya con las 7 de la mañana más 46 minutos. Roñe ambaitetaron redondeañan de BAP con el hermano Diego, la ñan de lectura del Santo Evangelio. Ya haría tú ese. Y a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que nos dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo le anuncié. Pepe, ya pues mi hermano Diego, Jame esen debe reflexiona miñan debe coñan de yarañi en behueca tu porá y catu jamaisha ñan entender porque medio en parábola Jesucristo ape oñe presenta ñan en bollo yape parral ñan de ya eso vea para hermano Diego pe parral mata pe y brazo ahora con pe y vis hengo chupe upeare oñe prende na pe ana. Entonces oñe comparaja epeti parral matare hañan de ma para de lugar Jesucristo ma para el lugar y el Padre ma para el lugar en esa camina ahora hermano Diego. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan frutos. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Hermanos, decía San Agustín: dame, Señor, lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ayer mañana andúa acá, San Agustín lleva. Bien, mis queridos hermanos, en Uñan de Yara lleva frutos. Hay que dar frutos. Y ese hermano Juan Pablo, o moyeneti parábola cotillape parral matare oñe comparaña de Uñan de Yara. Ja es la parral mata hija, el Padre es el viñador, ja es la opoda la planta. Vivimos en un tiempo, mi querido hermano, donde la gente hoy vive cristalizado de su fe. Jate cuando hay vinica tu bella yaja moña en tu la verdad, Juan Pablo. Jate esa la ñandea pues saben la verdad es como algo hiriente. Vivimos en un tiempo donde el mimimi reina, donde el orgullo, la soberbia, la vanidad reina. Ya, güey, señandaina, ya yo que no permitimos que la gracia de Dios se infunda en nuestros corazones. Hoy Dios nos llama a dar frutos. Pero ¿de qué frutos habla? Va a ser fruto de la ñande cotidiana. Porque y el que no da frutos será cortado. Primero oye podata ahí, Juan Pablo. Jaupeiga tú y oñi que tiene tetas ahí. Tal vez nosotros estamos en este tiempo de podaje. Ya hay podá, ya yo algunos hermanos en esta viña. Ese podar significa que nosotros debemos de caminar en la humildad y en la obediencia. Aunque nosotros a veces no entendemos lo que Dios quiere en nuestra vida,
ñande ya permanecerá siempre en esa actitud. Juan Pablo. Muy bien, entonces hijo Jesucristo, Él corta y todo mi sarmiento que no dan fruto. Al que da fruto lo poda. Vean, ñande ya supe ayer para hermano Diego, ñande a veces ya ayer pulígina. Ayer pulígina. Va eres porque ñande coabe vamos a ser tentados y estamos en un mundo lleno de espinas. Ja, ñande con más pela ya obedece, ingo San Pedro y cuenta ya obedece ñande yarape. Entonces muchas veces ya hasata cosa habéis y gusto va por causa de Jesús. Ya hasata habéis. Vea y se inhala ya yepuli. Pero ¿para qué? Para el bien. Para el bien. Oye, y ojo ñande jevía yepape deseo del mal. Porque seguir a Dios requiere, mi queridos hermanos, una entrega. Entonces, me estaba intentado ya por la riqueza, por el placer, por cualquier otra cosa. Muchas veces ñaña invitada ya a tal parte, lastimosamente no yajamos, hay negatumo, hay. Entonces, humiar es severo, hermano Diego. Oye, es inaco amba. Daemos ahí peñandero ope o gusta de mava. Ñandero ope no gustai, pero no come nini. Jalando come ni vai. Do vale ya po. Entonces, upea de severo mara. Jape upea orecota jina la orecota jina su recompensa. Esa es la palabra, su recompensa. Va es la recompensa de decir no al placer o al pecado. Su recompensa es la santidad. La santidad. Y a través de la santidad vamos a dar muchos frutos. Fruto verdadero, sin mancha. Porque la gente que habéis, no solamente hermano Diego, o ya pues acá, sino habéis o ya. O mañana habéis gente, no solamente o habréis oído, sino que habéis o mañana. Hape o mañana upibe o ya. Jamás el o ya tamañan dereje. Santidad, que somos fiel a Cristo, que somos fiel a Dios. Japea o me eta frutos. Fruto o me eta, fruto de santidad. Y la santidad trae la vida eterna. Entonces, Piaru Pibe, hermano Diego. Entonces, muchas veces un cristiano debe aprender a decir no. Principalmente al pecado. Principalmente a las cosas que no conviene, que va a contaminar su fe. Jaupea ser un maraje y se la poda. En Buquén de Yehewi, en Peán de Yehewi. Ella esquiva de esta cosa. Y se la poda, hermano Diego. Así mismo, Juan Pablo, ya viví tiempo donde la gravedad del pecado no resalta en las predicaciones muchas veces, Juan Pablo. Ya, ella de la consecuencia del pecado. Claro, algunos ya ese de repente algo al pecado porque ya viví en el mundo, sí. Pero el que va a pagar la consecuencia vas a ser vos. De pagar la consecuencia. Jape y a de pesa, pero de es sufrita en carne propia. El pecado paga un salario, mi querido hermano, y es la muerte. Ñande ya vivían en la gracia. En la gracia de Dios, ñande ya viviéramos, ñande ya era o cortata el sarmiento, o saingoreía, o ya cortata ahí. Pero no me ella fruto. Pe año y año le maúa pe tu pao, pe anda ya sai el resultado de su fe. Oye cortata ahí. Oye cortata veí, oye podata, pero me ahí mi simina ve fruto, Juan Pablo. O me o mi simina ve fruto, o peatu o me vejan más fruto, oye cortata. Oye podata. Oye podata. Ya ne exigila ya ya hermanos oyentes. La fe exige entrega. Y Juan Pablo, y en hermano,
y también renuncia. Ñandeña avanzáséramos en la viña del Señor, mi querido hermano, es necesario esas dos cosas: entrega y renuncia. Y en entregar verdaderamente con una actitud de obediencia a Dios, y también renunciar lo que es del mundo, el relativismo, el egocéntrico, el egoísmo que reina hoy en la sociedad, Juan Pablo, o contaminaba y la fe de muchos hermanos. Exactamente. Japear es justo, ya el cristiano debe aprender a decir no al que no conviene a su fe. Hay que defender y difundir. Pea con la ñan de trabajo, lleva lo que ya topa peñandera pepe tentación. Entonces ya esquiva mantenerán oshui. Y para eso necesitamos muchas veces la fuerza de Dios en una vida de oración. Sin la oración no podemos avanzar. Entonces, upea ñeico teme. Bueno, ya avanza acá tu hermano Diego. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo le anuncié. Jesucristo, Jesús, nepotima, por la palabra que yo le anuncié a ustedes. Ñañime mi jamás en cuenta, yepa, la palabra de Dios va tepa y poderoso. Dere enduru pivela ñande yara ñande yara nemopoti. La palabra de Dios ñanemopoti, ñande encaminar, ñande guiar, ñande fortalecer, porque la palabra de Dios es viva. Jesucristo oñe encarna pe palabra pe ayepa hermano Leo. Pues ya oigo pe San Juan capítulo 1. Al principio era la palabra y la palabra era Dios. San Juan capítulo 1 versículo 1, pues ya voy. Entonces, Jesucristo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo le anuncié. La palabra de Dios, ñanemopoti. Jacoanga después que ñanepoti, o sea, después de que Jesús era hipotija o exigí otro. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento puede dar fruto si no permanece en la vid. Vi fruto sin que oin yuayupe pe sarmiento reje. Mi agricultor manteo hoy cuatro nada lleva sarmientos a Jesucristo no. Sarmientos a de yara vi a Jesucristo su hijo ñandeja eana las frutos. Ñandeña me eana frutos. Ñaimeana conectado con Jesucristo, Él nos une con su Padre y así únicamente nosotros vamos a dar frutos. Hermano Dios, no hay posibilidad si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no hay posibilidad de tener una comunión con Dios. Exactamente. No. Si no permanecemos con Él, es difícil. No hay posibilidad. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Vais a guala me etaba la fruto o iba a yuayupe, comunión con Cristo, o aceptaba a Cristo pea año y te o me eta fruto. Najaniramo, charlatán, vais a ver ya eso lata panara, ñande yapu. Entonces, ñe me ponaban a Jesucristo nivel. Jamba eisaramo ñe me ponatas en nivel a través de la escucha de su palabra y a través de hacer cumplir la palabra de Dios, ña cumplir peñan de yarañe. Porque separado de mí nada puede hacer Jesucristo. Nada. Nene me inamo yo ayupe, nene me ponainamo Jesucristo ni pa evena y catumo aire yapo. Pero el que no permanece en mí voy es como el sarmiento que se tira y se seca. Apenas nos está algo hipojí. Pero ya esta mandé. Ya repetita. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se arde.
Ingo pe palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Lo que voy a decir está en el versículo 18. Pendo creéis a Jesucristo, oreje oñe condenamos. La palabra de Dios es inanda, ese hace yehewi. Pero creéis a ese, oye, salvar. Porque Cristo vino para salvar al mundo. Cristo no vino para condenar al mundo. Pero no creéis a ese, oñe condenama. Entonces, upea la oje iba ñandebe coaco parte. No iba y yuayupe Jesucristo reje. Es como el sarmiento que se tira y se seca. Oye, oye, seca. Después se recoge y se arroja al fuego y se arde. Eres PM, oye, poeta, al fuego eterno, al infierno. Lo que no está en comunión con Cristo, aquella persona que se niega a creer en Cristo, la palabra de Dios dice que ya está condenado. Porque no recoy más para salvata y chupe, o despreciar a su Salvador Jesucristo, entonces no hay salvación para esa clase de personas. Así y podría llevar, hermano Dios. A Juan Pablo oyente. Pero es la verdad. Vea la verdad. Y en ella permanecía en la verdad. Y se arroja al fuego y arde. La hiporia poana la ya acepta y amores al único que puede salvarnos, que es Jesús. Él es el único que verdaderamente se importa de nuestra vida. Upengo la hipori otro Juan Pablo. La hipori otro. Yandengo la ñande amor imperfecto yupe. Aunque ñande ya y juja ñande imperfecto yej. Pero Dios que es perfecto, porque es Dios, nos ama perfectamente. Y sin Él es imposible. Hipori caso. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se lo obtendrán. Qué lindo esta palabra, hermano Diego. Ya repetí, mina, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, eyerure la reipotaba ha oñeme eta debe. Primero, ñagendú la palabra de Dios. Ya obedece la palabra de Dios. Anin ya poí peñan de yarañe ewi. Ja eyerure la reipotaba. Ñan de yara promesas inapea. Ñan de yara Jesucristo he indebe jinaco pujarebepe. Anire que yere yerure jamás. Pero primero os requerí algo. Anibema erete y la jeteitemango añembo ejana no ñe cumplir o se tal vez o faltan debe co primero y te gua. A repetir de si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Ella mina, ella fuerza mina. Ejendumina la ñan de yarañe ha trata e obedece. Ha pearire tu eyerurente malare y potaba. Ha upepe oñeme etan debe. Será para muchas veces ya puede al contrario. Ya importante más a toda costa la cosa, ya hipotañan de yara o regala pañan debe, hañan de catuñañe muesaray shubi. Ñan de catuñañe momombrei shubi. Ñagenduramos ye pela iñe la ñan de actitud, la ñan de forma de vivir es diferente. Entonces ella pico o me etara ñan debe hacengo anda y cuaicuri. Cuanay cuasa primero se haya forzaba nara a cumplir la ñan de yara ni la ñan de yara en bipotá jaupei a catuja ome en maiteta cera el hace aipotá. Interesante, Teico.
El que permanece en la palabra de Dios. Exactamente. Va, ¿y qué significa, Juan Pablo? El que permanece en la palabra de Dios. O para ya aclarar a mí la oyente, ve, Juan Pablo. Bueno, ya yo caga tú ese. Entonces, aquel que permanece es la persona perseverante, con paciencia, en las dificultades, en medio de los problemas, no perdéis la fe, no renegáis por su fe, siempre está firme. Pero hay nadie para hermano Dios, porque a veces con cualquier ñepuzanga hija, se anda a ver más pepe, se haya de jama, te iman tantos años más, hayan de ya no cumplirse. Y tal vez que la persona está en la concubinato, tal vez que la persona está bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de vicio, bajo la esclavitud del placer. Jaupeika tú, hoy si giñan de yarape, daikatumo aya exigiñan de yarape ñande na ya interesairamos de las cosas de Dios allí, hermano Dios. Entonces, Juan Pablo, vemos claramente acá en este pasaje de la Escritura que Dios se hace responsable de nosotros cuando nosotros somos fieles a su palabra, a su voluntad, a su enseñanza. Guatamina calcula, Juan Pablo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Él se hace responsable de nosotros. ¿Qué más queremos? Si Él es la verdad, la vida, Él es todo, Él es todo. Esa Santa Teresa llama más de Yara. Quien tiene a Dios, tiene todo. No falta pero hoy vivimos en la infidelidad. Eres infiel muchas veces la persona, y en medio de esa infidelidad también es exigente. Aún ahí en medio de su codicia, de su soberbia, de su vanidad, en su arrogancia, toma hasta oyure y de yarabe. Entonces, permanecer en la palabra de Dios es permanecer en sus mandamientos, permanecer en los sacramentos, vivir verdaderamente nuestra fe católica, la fe católica que nos unifica. Ya sabes, hecho los apóstoles, la unidad de ellos daban frutos y frutos en abundancia. La señal más clara que nosotros estamos viviendo en el caminar de Dios es la unidad. Y en ella y mea unidos. La señal que nosotros somos de Dios. Y si nosotros vivimos unidos, y unidos a Dios, unidos a la iglesia, unida a nuestra madre, vamos a dar fruto y fruto en abundancia para la gloria de Dios. Y ya sabe, último Juan Pablo. Amén. Yo aputaña termina donde más ingoñan de ya a Jesucristo. Ocúpate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Entonces, primero exigiñan de Yara, ñande ya yo ocupá de él, de las cosas de Dios, jaupei es ya y cargo. Vaya pa ome énfasis allá pa su palabra co apeje y ajina cumplir los mandamientos hay yerurela y potaba jaoñeme etan debe ja o afirma ocúpate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Así que jaete cuantia pues tal año de yara va eres porque muchas veces se siente hay potaña de yarante ome en base pero se hay que procurar pico de las cosas de Dios. Pues te días esa calle con ambas hermano Diego, esa calle que se primero hay interesar a la cosa de Dios,
Jaupeca tú, ya eres agüechan de cuanguete, ya y caro, yerurela y potá, todas las cosas que nosotros necesitamos, allá en el último, la vida eterna. Muy bien, hermano Cuera, entonces llamamos a ella. Usted la de hora de este día, hermano Diego, pero no importa, hermano Wilson, de próximo año en el nivel. Entonces, como compromiso, dar frutos. Va a dar frutos. PCF, oye, multiplica. Llamamos a otro PAV, UPAGO y se inayepa. Anila el día que añe presenta cara y basura en donde debe dar coye tengo la arumiaran debe caray. Sin embargo, upear ya requeritas y nadie para hermano Dios. Ya requeritas y nambo discípulos para allá pora más pepañambos asara peñan de yarañe en mí. Jaumiaña rendí para te das cuenta. Ya po para con ambas. Entonces, vea ya obtañan de como compromiso. Y que tú ya predica en palabra, y que tú ya predica en vida. Testimonio de vida. Bueno. Ya recó Weteri mensaje, ya le para mí, hermano Wilson, ya despedí a Juan. Le mando a que ya debe jaina petín alabanza, ña hermana iluminada. Y hermana Angelina Díaz, estoy escuchando desde Mauricio José Troche. Bendiciones, hermana Angelina. Fati González, buenos días, hermanos, bendiciones para este hermoso día. Saludo a mi querido marido que está escuchando desde su trabajo, Augusto da Silva, desde Mingaguazú. Muchas fuerzas para ustedes. Entonces, Augusto Peguara, un abrazo, ñanderechaina. Gloria Elizabeth Martínez Brizuela, ñanderecha, oye, Sareco. Augusto da Silva escribió hoy, ñandera. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En sintonía desde mi trabajo. Saludo a mi amada esposa. Saico, hermano, qué ejemplo. Predicaña nera. Semos pirimba y tebe cuña caraí o saludar a la Imena pe jacoanga pe caraí o saludar a su esposa, a doña Fátima, quien también está escuchando la palabra de Dios a través de ustedes, valientes servidores del Señor. Fuerza y bendiciones para todos. Semos pirimba y teco, hermano. El amor, el amor, el amor. Viva el amor. Muy bien. Hermano Wilson, Dayare Cobeima, mensaje desde el estudio 1 a Willemante al hermano Wilson. A ver, ñene putimos a Huereje o abriñen de las puertas, ñame hecho peñen de Aguille. Muy bien, ñande ya a tu pasión y potama vive el próximo miércoles 13 de mayo. Y ahí me llegó, está oñón 10 cuer. Tau pecha.